Bueno, bueno, ahí puse para grabar. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer un encuentro durante 1 hora y media, hablando de las diferencias entre el cristianismo tradicional y un curso de milagros. Y vamos a enfocarnos en el propósito de la vida de Jesús. Ya les voy a mostrar los libros donde yo saco todo esto. Como saben, un curso de milagros es un libro donde hay una información espiritual, una enseñanza, que tiene 365 lecciones. Hacer un curso de milagros es hacer las lecciones, ¿no? Es poner el libro en la mesa de luz y todas las mañanas hacer una lección durante 365 días, o a veces uno puede tardar más en hacerlo, no importa, pero son 365 lecciones que son es como un entrenamiento mental para la práctica del perdón, para la práctica del perdón. También tiene un texto que uno tiene que ir leyendo. Ese texto explica lo que significa el perdón, lo que significa la expiación, milagro, perdón, que quiere decir deshacer la mente ego. El perdón, expiación, milagro, es una práctica para deshacer la mente ego y conectar con nuestra verdadera identidad del ser. Ese trabajo es un trabajo que requiere mucha atención, una pequeña dosis de buena voluntad, de estar atento, de indagar en la mente, indagar cuando estamos percibiendo el mundo con la mente ego. Y cuando estamos percibiendo el mundo con la mente ego, darnos cuenta, observar eso, y ese observador ahí se transforma en un tomador de decisiones. Ese tomador de decisiones es el que hace la práctica del perdón. Hace la práctica del perdón, que es ir de esa mente ego hacia la mente recta, que se llama. Ese proceso se llama expiación, milagro, perdón, y todo el libro es una explicación para la práctica del perdón y el deshacimiento del ego. El libro de un curso de milagros es muy profundo, como poético, circular se llama. Circular quiere decir que es una información que te lleva hacia adentro, te lleva hacia adentro. No es tan mental, lógica, te lleva hacia adentro. Pero te va llevando hacia que encuentres tu guía interno, porque finalmente todo el proceso es que encontremos nuestra guía interior. La guía interior es lo que se llama guía interna, yo con mayúsculas, ser, mente recta. En el curso de milagros se llama mente recta, o también se llama Jesús o Espíritu Santo. Después tenemos que comprender bien las palabras y las diferencias entre el cristianismo tradicional y un curso de milagros. Pero nosotros tenemos que encontrarnos con esa guía interna. Esa guía interna somos nosotros mismos, nuestro ser, nuestra conexión con la mente crística, que se llama con la mente de Cristo, que estamos ahí nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, la práctica del perdón nos lleva a deshacer el ego y recordar nuestra verdadera identidad como seres, como seres. Entonces, como les digo, esta es una enseñanza como muy circular, profunda, poética, que te va llevando hacia adentro, pero tenemos la ventaja de que hay profesores del curso. Y el profesor máximo del curso es Kenneth Wapnick, y el otro profesor es Gary Renard. Los dos profesores, sobre todo Kenneth Wapnick, han escrito libros. Gary Renard escribió 4 libros fantásticos que hacen una explicación lineal de todo esto. Entonces, si uno quiere entrar en el curso de milagros, está bueno leer La desaparición del universo de Gary Renard, o por ejemplo leer este pequeño librito de Kenneth Wapnick, Una introducción básica a un curso de milagros. En esos libros uno encuentra una descripción lineal de todo eso. Nosotros, antes de empezar específicamente con el tema de hoy, me gustaría decir esto, que nosotros tenemos los sentidos puestos hacia afuera. La vista, el oído, el tacto, el cuerpo, el cerebro,
todo está diseñado como para mirar el mundo. Entonces todos nuestros sentidos nos dan cuenta de un mundo que parece ser verdadero, ¿no? Que está ahí. ¿Y nosotros qué intentamos hacer con este cerebro y estos sentidos puestos hacia afuera? Lo que primero intentamos hacer es encontrar en el mundo la respuesta. Entonces lo que primero que hacemos es buscar la respuesta de nuestra paz, de nuestra dicha en el mundo. Eso lo hacemos todos los seres humanos. Hasta que nos vamos dando cuenta que el mundo es dual. Y que si no tenemos éxito en algo nos ponemos tristes, pero si tenemos éxito en algo también a la larga nos ponemos tristes y vuelve el desasosiego y vuelve la sensación interna de que hay algo que falta, de que hay algo que no está bien. Entonces, seguimos en la búsqueda externa, queriendo lograr cosas en el mundo, o que el mundo tome una forma que yo creo que con esa forma voy a ser feliz. Y a veces el mundo toma esa forma y nos damos cuenta que el tiempo vuelve, esa sensación interna de que no estamos en nuestra casa, sería la sensación en lo profundo. Buda lo decía con total claridad cuando él decía que en su primera noble verdad, que si nosotros nos apegamos a lo impermanente es toda la materia, el cuerpo, las emociones, los pensamientos que se desdibujan, se van, el mundo. Si nos apegamos a lo impermanente vamos a sufrir. Esa es la primera verdad del Buda. ¿Qué pasa con eso? Pasa que en algún momento nosotros nos damos cuenta que el mundo de afuera es dual y que en el mundo de afuera vamos a tener siempre momentos de un lado, momentos del otro. Y llega un momento en la vida que seguramente nosotros ya nos llegó, por más que sigamos en el mundo de afuera buscando cosas, porque es parte de la vida, pero que en algún momento nos damos cuenta que el camino no es hacia afuera, que es hacia adentro. Ahora, cuando uno ingresa hacia adentro, hacia la conciencia, cuando hablo de conciencia, para decirlo en forma simple, imagínense el cielo de los budistas, del mindfulness, cuando la meditación te dicen pasa la nube y dejo pasar la nube de mi pensamiento y hay un cielo quieto y calmo, esa es la conciencia. La conciencia es ese cielo quieto y calmo que en realidad es el vacío, la nada, que a su vez es el todo. No se puede explicar con palabras, pero nosotros vamos hacia adentro, hacia esa conciencia de unidad, hacia esa conciencia del todo. A su vez, en el curso de milagros te van a decir que en esa conciencia está el observador, el que observa el mundo. El que observa, no está en la mente el observador. El observador está en la conciencia que observa la mente, y ahí yo puedo elegir lo que se llama mente recta. La mente sin condicionamientos, porque la mente ego es como el iceberg de Freud, ¿no? Ese iceberg de Freud tiene un inconsciente personal, un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo, ¿no? Pero ¿qué dice el curso de milagros? Que al final de ese inconsciente colectivo, al final de ese inconsciente está la palabra culpa. La culpa de habernos separado. Y eso es lo que, habernos separado de la fuente. En realidad es habernos separado de Dios, porque el ego es la identidad separada de Dios. Entonces está la culpa de creer que pudimos habernos separado de Dios. Y el perdón trabaja directamente sobre esa culpa. Ya vamos a decir algo de la práctica del perdón, hay que entenderlo bien. No es el perdón, yo te perdono a vos porque yo soy superior a vos. El perdón es un proceso interno de darnos cuenta quiénes somos, de tomar nuestra verdadera identidad. Pero lo que quiero llegar es que no encontramos en el mundo de afuera, nos vaya bien o nos vaya mal, entre comillas, el mundo de afuera es dual, siempre es así. Pero finalmente tenemos una sensación de que algo falta. Entonces entramos en el mundo de adentro. ¿Y qué encontramos en el mundo de adentro? Nos encontramos con toda esa oscuridad. Te da ganas de salir corriendo, ¿no?
te da ganas de decir, me hubiera quedado en el mundo de afuera, ¿no? Esto es medio oscuro. Me doy cuenta que odio a la gente, que no soporto al ser humano, que no me soporto a mí mismo, que me odio a mí mismo. Si uno profundiza, el ego tiene mucho odio hacia sí mismo. Entonces, a veces me encuentro si profundizo en esa sombra, encuentro niveles de odio muy grandes, que si yo no lo proyecto en el mundo de afuera, lo puedo llegar a sentir por mí mismo. Entonces, la pregunta siguiente que puede hacerse un ser humano es ¿para qué entro ahí adentro? ¿No? Bueno, pero no queda otra, porque al final de la sombra está la puerta que abre hacia esa conciencia. Nosotros tenemos que atravesar ese túnel, atravesar ese iceberg, atravesar esa sombra, para poder llegar a la puerta que abre hacia la conciencia pura, que abre hacia el ser y que nos conecta con el ser. Entonces, ese camino, ya van a ver a qué quiero llegar, ese camino no es simple. Y enseguida nos asusta entrar un poco ahí a ese mundo. Uno puede entrar con herramientas psicológicas, con muchas herramientas que trabajan en estos niveles, pero también la vida misma te propone cosas, conflictos, peleas, situaciones, inestabilidad interna porque sí, a veces uno puede estar en la casa, no tener conflicto con nadie y tener un desinterés, un desasosiego, una falta de motivación y todo lo que produce la mente ego. Entonces, atravesar eso y llegar a esa luz es lo que hizo Buda y lo que hizo Jesús. Realmente ya vamos a explicar eso. Entonces, lo que se llama resurrección, o en Oriente iluminación, pero acá le vamos a llamar resurrección, sería deshacer toda esa sombra y conectar con esa luz. Pero lo que quiero decir es esto, no lo podemos hacer sin una ayuda. Esa es la rendición del ego. No lo podemos hacer sin una ayuda porque nuestros sentidos y cerebros están puestos hacia afuera. Entonces alguien nos tiene que guiar en ese mapa hacia adentro. Y ahí vienen las tradiciones espirituales. Uno puede encontrar en el budismo una tradición espiritual, uno puede encontrar en el curso de milagros una tradición espiritual que no te guían como un principio de autoridad. Y esto es importante, no te dicen la vida es esto, no. Te dicen, entrená en tu mente y te vamos a ayudar a atravesar toda esa sombra guiados por tu guía interno. Ese guía interno, en el curso de milagros se conoce como Jesús, Espíritu Santo, mente recta, pero también podemos decir que es nuestro guía interno, nuestro ser. Nosotros no podemos hacer el proceso si no recurrimos a la ayuda interna. Y esa ayuda interna, en el curso de milagros, se llama Jesús. Entonces vamos a explicar por qué se llama Jesús en el curso de milagros y por qué tenemos que salir de nuestro resentimiento hacia, en este caso, hacia Jesús o hacia los que nos vinieron a mostrar que el ego podía ser deshecho. En nosotros como mente ego tenemos mucho resentimiento en el fondo hacia esas figuras que vinieron a mostrarnos un camino. Entonces tenemos que, por eso el curso de milagros, que es una enseñanza que canalizó una mujer que se llama Helen Schuckman, la voz se le presenta a ella como Jesús. Pero vamos a ver que eso es importante, sí, pero también a Gary Renard, por ejemplo, le aparecen dos maestros ascendidos que se llaman Arten y Pursa y le dictan los 4 libros que uno puede leer. Es decir, nosotros tenemos legiones de ayuda a nivel de maestros ascendidos, gente que ya hizo el camino. Por ejemplo, Kenneth Wapnick dice que ya hizo el proceso de iluminación. Entonces nos ayudan desde ese nivel. Nos ayudan no en el plano de la materia, nos ayudan en nuestra mente recta, a conectar con nuestra mente recta, a recordar quiénes somos y a atravesar toda la tormenta que supone atravesar toda esa sombra. Finalmente, lo que quiero decir es que no podemos hacer este viaje, este camino, si no tenemos una ayuda. Y
tenemos que recurrir a una tradición espiritual y recibir una ayuda. Ahora, esa tradición espiritual, como les digo, nos guía hacia una experiencia interna, no nos guía hacia un principio de autoridad de cómo deben ser las cosas, sino que nos guían hacia una práctica, un entrenamiento mental como el budismo, el curso de milagro y otras tradiciones, para que nosotros encontremos por nosotros mismos, que digamos, mira, estoy atravesando la sombra, estoy atravesando toda esta oscuridad, pero no tengo miedo, me siento acompañado, me siento en un proceso, y tal vez tenga momentos de paz, momentos de luz y momentos de volver a ese lugar, pero en el curso de milagros llaman alumno feliz al que atraviesa toda la tristeza, todo lo que lleva el ego oculto en ese inconsciente de Freud, de Hellinger, en ese inconsciente. Alumno feliz el que atraviesa esa sombra, pero se sabe acompañado, por eso está feliz. Se sabe acompañado por la mente recta. A veces no es tan alegre el proceso para el cuerpo, pero al recordar quiénes somos, podemos hacer el proceso. Y por ejemplo, acá dice, el propio Jesús comenta en un curso de milagros, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Nosotros vamos hacia una experiencia universal. El curso de milagros te lleva a la experiencia de tu ser, a la experiencia de reconectar con Cristo como Hijo de Dios. El budismo también. Es decir, no es una sola el camino. El camino es el que siga a la persona. El que siga a la persona está bien, su camino. Ese es su camino. No hay un solo camino. No es el curso de milagro el único camino. Pero es un camino que está resultando válido para muchas personas en este tiempo. Porque vino en este tiempo, porque estamos preparados para escuchar su mensaje en este tiempo, y también porque vino a corregir muchas cosas del cristianismo tradicional, de las enseñanzas que nosotros teníamos, vino a corregir cosas, y hoy tenemos ese camino que nos lleva a una experiencia. Entonces, una teología universal no puede existir porque todos estaríamos discutiendo los términos y qué significa tal cosa o tal otra, pero sí una experiencia interna, y nos guían hacia una experiencia interna. Bueno, espero ir siendo claro lo que voy hablando. Lo que voy a transmitir desde este momento, yo lo tomo de distintos libros. Uno es este que ya le mostré, una introducción básica a un curso de milagro. Acá hay un capítulo que se llama Jesús. Un capítulo que se llama Jesús. También está este libro que es hermoso, ¿no? De Gary Renard, Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Uno puede decir, ¿cómo puede saber eso? Hay que leerlo. Le aparecen dos maestros ascendidos que se llaman Arten y Purse, y le cuentan toda la historia. Y en algún punto cuando uno lo lee, al menos a mí me pasa, siento la verdad de esa historia, ¿no? Le cuentan la historia de Jesús en Nazaret, de qué pasó, con quién estaba, le cuentan todo, porque ellos están en otro lado que saben todo, ¿no? Como el Espíritu Santo que sabe todo. Bueno. Otro libro interesante es este, El Perdón y Jesús, de Kenneth Wapnick. Este es un libro enorme, pero está bueno para leer. Acá habla dice un punto de encuentro entre un curso de milagros y el cristianismo. Y después este librito que dice un diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros. Este libro está bueno porque Kenneth Wapnick habla con un sacerdote que se llama Padre Clerk, y realmente los dos exponen las diferencias entre el curso de milagros y el cristianismo tradicional, porque después hay otras líneas, no nos metemos en eso, ¿no? Hablamos del cristianismo tradicional. Este padre un poco defiende eso, y Kenneth Wapnick habla del curso de milagros. Pero lo importante es que ellos dos mantienen la amistad mientras hablan de esto. No pelean, no tratan de cambiarse uno al otro. Simplemente dicen, esto es así, y conversan. La conclusión de esa charla, miren cuál es.
dice Wapnick, el curso y la Biblia reflejan teologías completamente diferentes y mutuamente excluyentes, imposibles de integrar en una única espiritualidad coherente. No sé si es claro eso. Está hablando de dos teologías completamente diferentes y mutuamente excluyentes, imposibles de integrar en una única espiritualidad coherente. Y marcan 4 diferencias fundamentales entre el curso de milagros y el cristianismo tradicional. Yo después les voy a leer esas 4 diferencias y se las voy a leer así con orden, pero ahora vamos a empezar un poco así desordenadamente como vaya saliendo. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Va siendo claro? Sí. Bueno, me resuena esa palabra de incoherencia entre la Biblia y el curso de milagros. bueno, ahora lo vamos a profundizar, ¿no? Ahora vamos a profundizar lo que expresan estas dos personas en estos libros y que muestran esas diferencias, como que son dos teologías mutuamente excluyentes, imposibles de integrar en una única espiritualidad coherente, eso dice, que no se pueden integrar las dos. Entonces, Sí. bueno, vamos a ir avanzando en ese sentido. Bueno. Hay un punto fundamental que me gustaría empezar, y es la figura de Jesús. La figura de Jesús. En un curso de milagros, la voz que dicta un curso de milagros dice, bueno, yo soy Jesús. Cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 3 y el capítulo 6 de un curso de milagros, al principio, esa voz, que es Jesús, habla en primera persona y habla sobre la crucifixión, la resurrección en primera persona. Cuando uno lee eso, le queda claro que esa voz es Jesús, ¿no? Y él cuenta en un curso de milagros cómo el propósito de su vida, el propósito de su experiencia, fue mostrarnos a nosotros la resurrección. La resurrección. Ese fue su propósito. El cristianismo tradicional tomó la crucifixión como el punto central de Jesús, a través de hacer que la expiación se dé a través de la expiación. Acuérdense que es deshacer la mente ego y reconectar con Dios, ¿no? Deshacer el pecado. Para el cristianismo tradicional, la crucifixión era una forma de expiar el pecado a través del sufrimiento, del sacrificio, de la muerte. Y Jesús nos explica en un curso de milagros que no fue eso lo que él quiso, lo que él transmitió, ¿no? Lo que él transmitió era que el cuerpo no tenía un valor, que el cuerpo era impermanente, como dice el budismo, que el cuerpo era pasajero y que el cuerpo no es nuestra real identidad. Para un curso de milagros el cuerpo es ilusorio, el mundo es ilusorio. Hay tradiciones que llaman maya a esta ilusión. Entonces lo que quiso mostrar Jesús es que él no tuvo sufrimiento. Eso es lo que cuentan en el libro de Buda y Jesús, de Gary Renard, ¿no? Él mostrar que no tenía sufrimiento y que el cuerpo no era lo realmente valioso, que lo valioso era la resurrección. Entonces él nos vino a mostrar que pudo trascender la muerte y la resurrección es un proceso de la mente, no del cuerpo. Es la mente la que recuerda al Espíritu Santo, la que recuerda a Dios. Y la mente de Jesús recordó plenamente a Dios. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la fabricación del mundo que hizo la mente ego. Esto es un curso de milagro, ahora lo explico mejor. Jesús recordó plenamente la mente recta, hizo el camino completo, logró esa resurrección y nos mostró el camino a nosotros. Nos mostró el camino para que nosotros lo tomemos a Él como un hermano mayor bondadoso que completó el camino
y que nos guía hoy a través del curso de milagros, nos guía a que nosotros también hagamos ese camino. En un nivel es como que él hubiera terminado primero el camino y nosotros lo vamos terminando, ¿no? Hay gente que ya lo terminó, como Kenneth Wapnick, Bill Tedford, hablan de que son personas que se iluminaron, que lograron iluminarse. Y dicen que hay mucha gente trabajando en espiritualidad hoy en el mundo, atravesando esa sombra y que está logrando eso mismo, ¿no? Eso mismo que logró Jesús. Entonces Jesús, somos iguales a Jesús, somos iguales. Es nuestro guía interno por un lado, pero por otro lado, él conectó con la mente crística, con Cristo interno. Pero Cristo, en un curso de milagros, no es Jesús. Cristo es el Hijo de Dios. Dios se extiende en su Hijo Cristo, a nivel metafísico estamos hablando. Imagínense que nosotros estamos ahí. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios como Cristo, como si fuera una chispita que está ahí. Entonces Jesús conectó plenamente con eso y nos guía a que nosotros también conectemos con nuestro Cristo interno, con nuestra mente de Cristo, con nuestro ser, y volvamos a la fuente. Entonces, en ese sentido, todos somos iguales que Jesús, simplemente que Él terminó el camino primero. Y Él lo que mostró fue la resurrección, el no valor del cuerpo, y ya lo voy a explicar un poco más profundo. Y toda su enseñanza, que hoy está en un curso de milagros, es una enseñanza que se puede encontrar en distintas tradiciones, un poco como en el Vedanta Advaita o en ciertas líneas de budismo, pero sobre todo, esta enseñanza que trae hoy Jesús en el curso de milagros estaba en lo que se llaman evangelios apócrifos, los evangelios ocultos. Ahí nos cuentan en el libro de Gary Renard que Jesús, cuando nace en Nazaret, nace junto, o sea, era amigo de María Magdalena y de un tal Nadab. En ese libro de las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, dice que Nadab era Buda, que Buda llegó hasta un lugar del camino, que es conectar con la conciencia, iluminar esa conciencia, pero ahí cuando era amigo de Jesús se llamaba Nadab, y María Magdalena, los tres estaban como en el mismo nivel, digamos. Pero a Jesús le tocó como una misión. Él sabía que tenía que hacer esa misión. En realidad él estaba iluminado, había logrado la resurrección en su mente de recordar quién es antes de la crucifixión. Eso lo explican estos libros, ¿no? Al menos a mí me resuena plenamente verdadero y muestra que el cuerpo no es lo real y que puede trascender la muerte. Y María Magdalena, Nadab, que en la Biblia, en el cristianismo se conoce como Felipe, escribieron evangelios. Está el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe o de Nadab, está el evangelio de un tal Tomás, que escribió dos evangelios, un evangelio que se llama Palabras y otro que se llama Evangelio Q. Esos evangelios son los evangelios que hablan en términos parecidos a un curso de milagros. Pero esos evangelios fueron sacados. En el concilio de Nicea, que era el 325 después de Jesús, ya fueron ocultos, y el que tuviera algo de eso en su mano era ejecutado, ¿no? Era matado, no se permitió más. Entonces se dejaron los evangelios canónicos, que se llaman, que no están basados en la enseñanza, no fueron personas que conocieron directamente a Jesús, sino que se basaron en las enseñanzas de la época. Se basaron en las enseñanzas de San Pablo, explican ahí, ¿no? de San Pablo, y crearon una visión de todo esto que está en la Biblia. Entonces la Biblia tiene partes inspiradas y partes no tan inspiradas, y basadas no en la enseñanza de Jesús, sino en la enseñanza de la época, que venía de antes de Jesús. En esa enseñanza de antes de Jesús se explican otras cosas que, bueno, que ahora les voy a contar y que después vamos a comparar con el curso de milagros. Bueno, ¿va siendo claro?
¿Mm? ¿Sí? Bueno, qué van sintiendo? Después hay que recurrir a las fuentes, ¿no? Y sentirlo uno. Pero finalmente todo es para la práctica del perdón, ¿eh? Todo para la práctica del perdón. Ahora, el mensaje, el mensaje del cristianismo tradicional ya lo conocemos, ¿no? Dios crea el mundo. Dios crea el mundo. Ahora, cuando Dios crea el mundo, Adán y Eva, estando ahí en el paraíso, cometen un pecado. Wapnick explica que hay una situación causal, porque Dios es como que es un Dios que se enoja con Adán y Eva, como que no pudieron hacer las cosas de acuerdo a cómo fueron creados. Entonces, ese pecado de separación que tuvieron Adán y Eva es castigado por Dios. Dios se enoja. Dios se enoja y les dice ciertas cosas, ¿no? Entonces hay un Dios que crea un mundo que hace real el pecado de Adán y Eva y que a su vez los castiga. Entonces Adán y Eva, la humanidad, sale a la vida y tiene que lograr ser perdonado por Dios o lograr la expiación. Ese camino requiere que las personas dentro del cristianismo tradicional podamos hacer elecciones morales por el bien. Yo tengo que elegir moralmente el bien. Ahí no hay ningún entrenamiento mental. Hay como una conducta donde yo tengo que elegir lo bueno y tratar de alejarme de lo malo. Entonces, en ese proceso, el sufrimiento, el sacrificio, es como que va limpiando mi pecado, voy expiando el pecado a través de ser bueno, de elecciones morales por el bien y de sufrir un poco por eso, ¿no? Y ahí es cuando Dios envía a su único hijo que se llama Jesús, la segunda persona de la Trinidad, a sacrificarse por nosotros. Se llama un sacrificio vicario. Vicario quiere decir, bueno, yo me sacrifico por ustedes. Ese es el cuento del cristianismo tradicional. Después voy a decir el cuento del curso de milagros, ¿no? Son cosas distintas. Entonces yo me sacrifico por ustedes, yo me crucifico por ustedes. Entonces, a través de ese sacrificio, de ese sufrimiento, vamos expiando nuestros pecados, hasta lograr ser reconocidos por Dios y salvados. Salvados. Algunos no son salvados en esa visión, ¿no? Eso quiere decir que si algunos no son salvados, quiere decir que no somos una unidad. El curso de milagros explica otra cosa, que somos una unidad. Acá hay algunos que se salvan, otros que no se salvan, y Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos los hijos adoptivos, dijo San Pablo, ¿no? Somos los hijos adoptivos, tenemos como una distinta jerarquía, Bueno, entonces, la enseñanza del cristianismo tradicional, habla de un Dios que creó al mundo, de un Dios que se enojó, un Dios que hizo real el pecado y puso al pecado como la causa de nuestro sufrimiento. Hay una relación causal entre pecado y sufrimiento. Entonces nosotros estamos acá, en este mundo donde Dios permitió el mal, por decirlo, pero en un sentido de que, en un sentido más amplio, todo eso malo, entre comillas, que nos pasa, nos van a llevar a un bien mayor. Y vamos a ir purificando la materia a través de elecciones morales buenas, purificando la materia y logrando la expiación a través de ese sufrimiento que es causado por el pecado. Entonces, hay un Dios que crea el mundo, ve el pecado como real, se enoja, envía a su Hijo único para que nosotros logremos expiar a través del sufrimiento y salir de todo esto. Eso
es lo que muchas personas empezaron a no tomar, ¿no? O a decir, bueno, esto tiene como cosas que no me cierran del todo este mensaje, ¿no? Y el curso de milagros nos trae otro mensaje. Nos trae otro mensaje que es diferente en esas 4 cosas que estoy diciendo del cristianismo tradicional. El curso de milagros, como dije, tiene que ver con los evangelios apócrifos, con ciertas enseñanzas que surgieron en el mundo, pero nos dice, es una espiritualidad que nosotros estamos preparados hoy para tomar, y que a veces es difícil de tomar, pero nos dice que Dios no creó el mundo. Y esa es la primera, lo primero que uno tiene que tomar de la enseñanza del curso. Cuando el curso dice, nada real puede ser amenazado, se refiere a Dios y a Cristo. Y nosotros estamos ahí, en el Cristo, como hijos de Dios. Eso es lo único real. Por eso el curso dice, Dios es y guarda silencio. Nada real puede ser amenazado. O sea, haga lo que haga yo acá con el cuerpo, en el mundo, ese plano espiritual no puede ser amenazado y es lo único real, lo único real. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Así empieza el curso de milagros. Entonces, ¿qué es lo que no existe? Lo que no existe es todo el universo. En realidad, primero lo que no existe es la mente ego. ¿Por qué? Porque el curso explica que Dios no creó el mundo, que el mundo fue fabricado, utiliza a propósito esa palabra, fue fabricado por una mente que creyó separarse de la mente de Cristo. Acá está la mente de Cristo, una pequeña y alocada idea se adentró en la eternidad donde todo es uno y creímos que nos separamos. Nosotros estábamos ahí, no somos inocentes. Creímos que nos separamos de la mente de Cristo. Dios no hizo nada cuando esa mente creyó separarse. Dios no hizo nada porque no iba a ser real esa ilusión de creer haberse separado. Esa mente entra en lo que se llama pecado, culpa, miedo. Pecado es la separación de Dios. A nivel metafísico estoy hablando ahora, ¿no? A nivel metafísico. Pecado es la separación de Dios. Ahora ese pecado trae culpa, y la culpa miedo. Esa mente que creyó separarse de Dios entró en tal pecado, culpa, miedo, que quiso encontrar una solución. ¿Y qué solución encontró? Fabricar un mundo. Fabricar un mundo. Y fabrica este mundo, es decir, el Big Bang parte de esta mente que creyó separarse, fabrica este mundo ilusorio en todas sus dimensiones, todas sus galaxias, toda su materia, toda su energía, todos sus universos paralelos, todo lo que a uno se le ocurra y crea que es maravilloso. Bueno, todo es parte del universo. Por eso Gary Renard habla en su libro La desaparición del universo, porque no es real, es ilusorio, y cuando todos hayamos logrado esa resurrección, iluminación, el universo desaparece, no tiene más propósito. Entonces, la mente ego que creyó separarse fabrica este mundo como un escondite de Dios. Entonces, ¿qué hace la mente ego en este mundo? ¿Qué hace la mente ego en este mundo? Busca a quién proyectarle la culpa. Observemos el mundo. El mundo es atacarnos unos con otros. Esa culpa metafísica, la mente ego decide no tenerla más en la mente y llevarla al mundo. Entonces buscamos culpables acá en el mundo. En realidad la mente ego es una, pero nos ponen en cuerpo para creer que somos todos distintos. Por eso nos tenemos que salvar todos, es una unidad todas las mentes rectas y las mentes ego también. Entonces, fabrica este mundo como un escondite de Dios, como una forma de proyectar la culpa unos a otros, y Dios no hace real esto, pero extiende el Espíritu Santo, que es la respuesta con mayúscula de Dios hacia esta fabricación. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Es la respuesta de Dios para que nosotros en nuestra mente tengamos el recuerdo de Dios. Entonces nosotros en nuestra mente
tenemos el recuerdo de Dios. Es lo que se llama la canción olvidada. Hay como unas notas, hay una parte del curso de Milagro que es hermosa, que habla de unas notas que nosotros recordamos algo, una canción olvidada, pero y en nuestra mente está esa verdad de quiénes somos. Eso es lo que hizo Dios. Extendió la respuesta, que se llama Espíritu Santo, para que nosotros en nuestra mente tengamos en la mente recta la verdad de quiénes somos, para que no nos olvidemos de quiénes somos. Y en realidad, me estoy yendo por otros lados, pero en realidad el Espíritu Santo termina el mundo, lo soluciona. Es decir, entra en la mente, vamos todos practicando el perdón y se termina, y ya estamos en la fuente ya. Por eso es el curso que estamos repasando mentalmente lo que ya terminó. Esa explicación del tiempo circular, esa explicación del tiempo que hace un curso de milagros, nos hace entender a físicos como Jean-Pierre Garnier que dicen el futuro está primero. Si no, ¿por qué el futuro va a estar primero? Los físicos cuánticos dicen hay líneas en el futuro, ¿no? Que vos podés tomar una línea, otra línea. Bueno, parece que todo ya ocurrió y que nosotros estamos reviviendo la película. Entonces, un curso de milagros nos habla de que la mente ego creyó haberse separado y fabricó este mundo como un escondite de Dios. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia tremenda con el cristianismo tradicional. Pero como les digo, esto tiene que ver con los evangelios apócrifos. Entonces, ahí estamos nosotros en el mundo. Estamos nosotros en el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Salir de esa mente que creyó separarse de Dios y que está atacando unos a otros, y dejar de atacarnos unos a otros y atacarnos a nosotros mismos y practicar el perdón. Eso fue lo que hizo Jesús, que es nuestro modelo de aprendizaje. ¿Qué hizo Jesús? Que acá viene lo importante que está en estos libros, ¿no? Jesús demostró con su vida y su muerte y resurrección que el pecado de separación no era real. Eso fue el propósito de la vida de Jesús. Ahora les explico. Al demostrar que el pecado de separación no era real, él demostró que seguíamos siendo uno con Dios, que seguíamos siendo hijos de Dios, parte de Cristo. Eso es lo que demostró él y nos guía a que nosotros hagamos lo mismo. Es un pensamiento lógico que explica Wapnick y que explica un curso de milagros. Es así. En el cristianismo, Dios fabrica el mundo, se enoja, y como Adán y Eva pecan, se separan de Dios, sufren. Entonces, la causa del sufrimiento y de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Está claro eso, ¿no? El pecado. En un curso de milagros, el pecado es irreal, es ilusorio. La mente ego cree que se separó de Dios, pero en realidad no es posible eso. Por eso el curso de milagros no le llama pecado, le llama error. Dice, che, se equivocaron, vuelvan a la fuente, no pecaron, no hay nada que castigar, no hay nada, no hicieron nada malo, cometieron un error chiquito a nivel, a nivel metafísico, porque fue como una ráfaga, pero a nivel nuestro es tremendo, tenemos que pasar 2 años encerrado el coronavirus, hacer millones de cosas, ¿no? Estar viviendo en Argentina, está bueno vivir en Argentina, es una práctica del perdón diaria, ¿no? Bueno, yo quise hacer como un recreo mental y me perdí totalmente de lo que estaba hablando. Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno. Al final, entonces, nosotros, ¿quiénes somos? Somos parte de Dios. Claro, nosotros no somos Dios. No, claro, muy bien, no somos Dios, somos parte de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, somos parte de lo que se llama Cristo. No somos Dios, somos hijos de Dios, pero estamos unidos a Dios. Estamos unidos a Dios. Estamos en una unidad con Dios donde no hay principio ni fin, pero Dios y su Hijo son uno. Y es lo único real. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el cuerpo no.
El cuerpo se termina, desaparece. Entonces, ahí me acordé. Bueno, gracias Alejandra, me acordé. Bueno, hablamos de causa y efecto. ¿Qué pasa en el curso de milagros? Dios no creó al mundo, lo creamos nosotros, entonces creemos estar separados del mundo. El pecado no es real. El pecado, el ego lo hace real. Entonces, ¿qué pasa en la tierra? Nosotros sufrimos, nos morimos, nos creemos que somos un cuerpo, nos atacamos unos a otros, sentimos un vacío existencial muy poderoso porque no somos este cuerpo y el ego nos quiere hacer creer que sí. A veces la gente dice, yo sufro, ¿dónde estará la causa de mi miedo? Y uno busca, la causa de mi miedo es que soy un ser humano, esa es la causa. La causa de la tristeza es que somos seres humanos. No está ahí, es mucho más profunda la causa. Pero el curso de milagros, Jesús aparece y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que el efecto del pecado no es real. Eso es lo que demostró Jesús. Y ese fue el propósito de su vida. Él demostró que la muerte no era real, porque él logró la resurrección y logró estar en otro lugar y escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo plenamente en su mente y tener una resurrección a nivel de la mente. También llevó al extremo el perdón. En una situación extrema, no atacó. Lo atacaban y él no atacó. A nosotros no nos hacen ni un 5% de lo que pasó él, ¿no? Él estaba preparado. Ahí explican los libros que él no sufría, explican los libros. Por eso un soldado le clava una lanza, que le dice un soldado, ¿pero qué pasa con vos? ¿No sufrís? Bueno, le clava una lanza. Y él llevó el perdón a niveles extremos, no reaccionó, no atacó, mostró el perdón a niveles extremos, entonces mostró que el efecto de la causa pecado no existía. Es decir, proyectar la culpa, atacarnos unos a otros. Entonces él mostró la muerte del cuerpo, yo soy un cuerpo y me muero, mostró que el efecto de la causa pecado no existía. Él trascendió el sufrimiento, trascendió el sacrificio, trascendió el cuerpo, nos mostró que no era un cuerpo, nos mostró que podía perdonar a niveles extremos, que resucitó a nivel de la mente, no del cuerpo. El cristianismo dice otra cosa, bueno, después lo podemos ver. Nos demostró que el efecto no era real, que él recordó plenamente quién era. Entonces, si el efecto no es real, la causa pecado tampoco es real. No hay causa. Si no hay efecto, no hay causa. Es una lógica. Y si la causa pecado no es real, nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Entonces, ¿qué es un curso de milagros? Un curso de milagros es que nosotros hagamos esa práctica del perdón como hizo Jesús. Nosotros nos van tocando experiencias. ¿El ego qué quiere? El ego quiere lo que no tenemos, lo que no tiene, ¿o no? El ego no le dice no a la vida. Todo lo que transmite, por ejemplo, Sergi Torres, si uno le escucha, es decirle sí a tu vida. Dice, el ser humano es raro, dice, le dice no a la vida con mayúscula, a lo que le está ocurriendo. O sea, lo que nos está ocurriendo es nuestra escuela. Es nuestra escuela. Debiéramos estar en esa escuela que nos toca. Pero ¿qué hace el ego? Mira Facebook y se compara. Ah, no, mira aquel. ¿Y qué sabes de aquel vos? ¿Qué sabes? Parece que le va maravilloso, ¿no? ¿Qué sabes? ¿No sabes? Es un ser humano igual que vos. Lo que pasa es que el ego se compara, no quiere la vida que tiene, no quiere la escuela que le tocó. Entonces el ego transforma nuestra vida en una prisión, Nosotros vivimos en una prisión con el ego, porque hagamos lo que hagamos, no vamos a estar en constancia, no vamos a tener constancia, vamos a tener dualidad. Entonces, en principio, la mente recta nos dice, no es una prisión, es un salón de clases. Un salón de clases. Toma tu salón de clases. Bueno, mi salón de clases es que estoy solo, sola, o que tengo pareja o no tengo pareja, o
o que me peleé con mi amigo. Bueno, ese es mi salón de clase. Mi salón de clase es que la gente dice qué bien lo que vos haces. O mi salón de clase es que la gente dice no me importa lo que vos haces. No importa el salón de clases. El salón de clases es, para la mente recta, una oportunidad de practicar el perdón. Como hizo Jesús a niveles extremos, practicar el perdón en cada escenario quiere decir que yo voy tomando el escenario, viendo que es mi propio sueño, que es mi propio guión, que yo soy la figura del sueño, pero hay un soñador del sueño ahí a nivel de la mente metafísica, que está soñando un guión. Entonces yo veo mi guión, que tiene variantes, pero sigue siendo un guión, veo mi guión y decido desde dónde verlo. Y cuando lo miro con la mente ego, voy a sentir que mi guión está mal, que estoy en sufrimiento, que tengo que atacar a los otros, que me siento víctima, que lo que sea. Pero si empiezo a hacer un trabajo interno, cuando agarro ese ego en funcionamiento que percibe el mundo así, hago el proceso de perdón, que es sacar del mundo, saber que el mundo no me hace nada, que el mundo es simplemente el escenario. Esto también lo dice Maturana, cuando dice Maturana, no es el input el que te genera la respuesta adentro, la respuesta la generaste vos con tus programas mentales, no es el mundo. Entonces, el primer paso del perdón, salgo del mundo y vuelvo a mi mente. Y me doy cuenta que el odio está en mi mente ego. Pecado, culpa, miedo, sufrimiento, está en mi mente. Entonces, cuando lo encuentro que está en mi mente y ya dejo de victimizarme, de culpar al mundo, tengo que hacer algo con eso. Pero no lo puedo hacer solo. Entonces pido ayuda, pero literalmente uno dice, mente recta, cada uno como quiera. A mí me gusta decir Jesús, después vamos a explicar por qué. Pero uno puede decir Espíritu Santo, mente recta, yo superior, guía interno. Si no les gustan las palabras guía interno, entonces le pido ayuda a mi guía interno, ayúdame a ver esto de otra forma. Tomador de decisiones, elige de nuevo, hermano mío, elijo de nuevo, pero me tienen que ayudar, tengo que pedir ayuda. Respiro, entro en el presente, en un centro tranquilo, en un presente interno tranquilo, y pido ayuda, porque yo estoy decidido a no tener razón, como quiere el ego, sino a soltar mi percepción, a soltar todo lo que hay en mi mente, y pido ayuda para que esa luz, que soy yo mismo en ese ser, deshaga la oscuridad. Eso quiere decir entregar. Entregar no es un proceso vacío o un proceso tan simple como decir te entrego todo. Y yo no entrego el mundo para que cambie el mundo, porque ese es mi salón de clases. Yo entrego cómo percibo mi salón de clases. Y el salón de clases va a seguir siendo el que me corresponde para mi evolución a nivel de la conciencia, ¿no? Para que yo siga practicando el perdón. Entonces pido ayuda. Tomo el salón de clases, lo tomo como un salón de clases para practicar el perdón, y voy, a medida que voy practicando el perdón, el Espíritu Santo, o mente recta, o guía interno, va borrando un poquito de la culpa que está acá. No trabajo sobre esto, porque trabajar sobre esto ya sabemos lo que es un laberinto, ¿no? Se puede hacer, háganlo. Está bien, el que lo quiere hacer está perfecto. Está perfecto el que lo quiere hacer. Y hay mucha gente que necesita hacer eso. Pero el perdón va a la causa acá. Y el terapeuta no somos nosotros. No es el terapeuta, el psicólogo, el terapeuta, el amigo, el que me escucha. El terapeuta es mi propia mente recta, que a medida que yo voy recordando quién soy, y saliendo de sentirme víctima del mundo, víctima de mi escenario, culpando al otro, al escenario, de que me va mal en algo, cada vez que practico eso se va borrando un poquito de la culpa. Cuando se borra un poquito de la culpa, miren esto qué interesante, ¿no? Miren qué interesante. Caen como fichas de dominó todo lo que refiere a ese contenido que ya no me afecta. Caen como fichas de dominó todo lo que hay en mi inconsciente personal, familiar, colectivo, otras vidas, registro akáshico, todo lo que se me ocurre.
se va deshaciendo todo. Entonces, ¿quién es mejor terapeuta? La mente recta es el terapeuta. Entonces, los que trabajan en el mundo de la ayuda, que somos todos trabajan en el mundo, algunos lo hacen profesionalmente, pero en realidad, cuando uno avanza en una espiritualidad y trabajamos en el perdón y en la mente recta, nos van a, como dice el curso, te van a enviar personas que van a querer, que se te van a cruzar en la calle, que te van a hablar por teléfono, que van a querer hablar con vos, que te encontrás en la vida, te van a encontrar personas para que vos puedas mirarlas con la mente recta, para que vos ayudes a recordar quiénes son, a través de tu propio perdón, de tu propio recuerdo de quién sos vos. Entonces todos somos terapeutas de todos. Algunos trabajan o trabajamos de eso, pero todos somos terapeutas de todos. A medida que vamos practicando el perdón se va deshaciendo la culpa. La culpa va deshaciendo todo el iceberg de Freud, ¿no? Toda la mente inconsciente del árbol genealógico, de los registros acásicos, de otras vidas, de lo que sea. Va deshaciendo todo. Y cuando se deshace todo, la mente se ilumina y estamos en la paz, la dicha, en lo que se llama la herencia natural. Y eso fue lo que nos vino a mostrar Jesús, que es nuestro hermano mayor. Entonces, espero ser claro con lo que voy hablando. Son dos, después lo leo al resumen, ¿no? De las diferencias entre el cristianismo tradicional y un curso de milagros, que era nuestro tema. Pero finalmente Jesús llevó la práctica del perdón al extremo, mostró que pudo trascender la muerte, mostró que él era una mente recta, que en ese momento dice que también estaba María Magdalena y Nadab abajo, mirando la cruz. Y ahí cuentan los maestros ascendidos que cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba sufriendo, que Jesús realmente sabía quién era, ellos también se dieron cuenta de que no estaban sufriendo, de que sabían quiénes eran. María Magdalena era pareja de Jesús, estaban los dos al mismo nivel. Hay un evangelio de María Magdalena que fue oculto, fue sacado. Y fue sacado un poco porque en ese momento la iglesia no venía del mensaje de Jesús, venía de antes, entonces no podía aceptar que María Magdalena tuviera el mismo nivel que Jesús. Pero dicen que en ese momento María Magdalena y Buda, que se llamaba Nadab en esa vida, porque nosotros vamos pasando de vida en vida. Acuérdense que eso en Oriente ya lo saben todos. Acá nosotros tenemos que de una vez por todas darnos cuenta que el alma va pasando de vida en vida, y cuando uno se ilumina queda el cuerpo, se deshace el alma, se deshace todo y queda el ser que vuelve a la fuente, y cuando vuelve a la fuente se da cuenta que nunca se fue de la fuente. Pero dicen que María Magdalena y Nadab se dieron cuenta que ellos tampoco sufrían viéndolo a Jesús. Y dice que se abrazaron, y ahí dice el libro que los primeros tres iluminados, o los primeros tres que tuvieron esa resurrección, habían completado el camino, habían completado el viaje. Y ahí se fueron, uno para un lado, otro para el otro, y siguieron su vida. Después a todos ellos que estaban con Jesús, que dicen que eran 7 los que más estaban, María Magdalena, Nadab, y después otro que se llamaba Tomás, Tadeo, Esteban y otro más, siguieron su camino, pero fueron muy perseguidos, muy perseguidos, muy perseguidos. ¿Por qué? Porque la figura de Jesús nos representa el deshacimiento del ego. Por eso, Él nos vino a mostrar algo que el ego odia. Por eso mucha gente odia a Jesús, a la imagen de Jesús. A Jesús como habiendo resucitado, habiendo, a nivel de la mente, habiéndose iluminado en la mente, no le interesa eso. Pero sí le interesa que nosotros salgamos del odio. En algún punto consciente o inconsciente nosotros tenemos algún problema con la religión y con Jesús, que tenemos que sanar adentro porque tenemos que sanar todo. A Jesús se lo odia porque vino a mostrar que el ego no es real, entonces el ego lo odia.
y también por cómo lo tomamos, por cómo lo tomamos. Lo tomamos como que Él vino a mostrarnos el sacrificio, como que era nuestro hermano, no nuestro hermano mayor, como que era el Hijo de Dios, y nosotros los hijos adoptivos. Entonces, en el fondo del inconsciente de las personas, dicen, vos sos el Hijo de Dios y yo no. Y vos me estás mostrando un camino de sacrificio, yo tengo que sacrificarme si yo no quiero hacer eso. Entonces se estableció una relación especial con Jesús. Es decir, que inconscientemente las personas odian a Jesús, inconscientemente, aunque conscientemente creen amarlo, ¿no? Se llama relación especial. La relación especial tiene amor y tiene odio. También se odia a Jesús porque se lo puso como un salvador que venía a ayudarnos en el plano de la materia. Y ya nos vamos dando cuenta que no nos ayudan en el plano de la materia. El plano de la materia es como es mi guión, nos ayudan en el plano de la mente. Ahora, si cambia la mente, puede cambiar el guión en la materia o no, pero eso es la añadidura, no es lo importante. Entonces, también se odia a Jesús porque la gente empezamos a darnos cuenta que no nos salvaba, que no te salva. Entonces, inconscientemente, ¿dónde está este que me quiere salvar y no me salva? Hay una canción de Spinetta que me viene a la mente que no me voy a acordar. Habla del jardín de gente. Dice, alguien debe cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá, dice Spinetta. A Dios nunca se le ocurrirá. No esperen, parece que Dios no estuviera acá. No se le va a ocurrir. Y claro, ¿por qué no se le va a ocurrir? No se le va a ocurrir porque Él está esperando que nosotros recordemos quiénes somos. Para eso envió la mente recta y volvamos a la fuente. Esto se deshace el universo y termina. Es lo mismo que decía el Buda, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros ahora teniendo que hacer esa misma práctica que hizo Jesús, del perdón, recordar que este mundo no puede afectarnos, que este mundo es ilusorio, es irreal, es maya, es un holograma cuántico. Por eso los físicos cuánticos, cuando entran en la materia, al fondo del átomo, de la partícula, encuentran manojos de energía. Y los físicos cuánticos, que no eran místicos ni hablaban de todo esto, después empezaron a hablar de todo esto, porque se volvieron locos los físicos cuánticos. Descubrieron que el universo era energía, que el universo era como una luz. Es decir, si alguien toca la perilla de la luz, se deshace todo. No hay tal cosa como materia. Esto es energía condensada, energía... pero el universo es materia y energía, las dos cosas. Pero le llaman holograma cuántico, o la idea de Matrix, la idea de ilusión. Entonces, ahí estamos nosotros buscando una guía para volver a casa. Una guía para volver a casa. Y existen guías para volver a casa. En estas enseñanzas y en los libros explican que el primero que logró eso fue Jesús. No fue Buda, sino que fue Jesús, y Buda estaba ahí, que también lo logró ahí con María Magdalena. Entonces nuestro hermano mayor, nuestro modelo de aprendizaje, que nos guía en un camino de perdón. Y que hoy viene con un libro a mostrarnos cómo es ese proceso. Y nos guía, como digo, no desde un principio de autoridad, sino desde una experiencia. Y nos va guiando en la experiencia interna. Les leo, no sé qué hora es. A ver, les leo algo acá. Dice, el mensaje que Jesús vino a enseñar fue que el dolor, el sufrimiento y la herida, hasta la misma muerte, no son sino ilusiones del ego. Y dice un curso de milagros, el viaje de la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. La resurrección es en la mente. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz.
hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Todos los días. La mente ego sufre montones de cosas. Y termina diciendo, este no es el evangelio que quise ofrecerte. No es el evangelio que quise ofrecer en su época, que lo tomaron de otra forma y cambiaron todo. Ahora viene a contarnos cuál es su mensaje y nos viene a contar una práctica que tenemos que hacer nosotros. Esto coincide mucho con esos evangelios apócrifos que fueron sacados, que después aparecieron enterrados en algún lugar, y en un libro de Gary Renard está el Evangelio de Tomás, que es breve, son citas breves. Pero en esas citas breves vos descubrís que está hablando del curso de milagros, no del cristianismo tradicional. Bueno, entonces tenemos que perdonar a Jesús por lo que hicieron o hicimos de eso en nuestra tradición, porque lo transformamos en un Salvador que no nos salva, entonces estamos enojados. Lo transformamos en el unigénito de Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Y Él no es el unigénito de Dios, no es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad en todo caso es el Cristo, que somos todos, somos una unidad, todos somos eso. Entonces, como todos somos eso, nuestra función en el mundo es perdonar, cambiar la mente. Si nosotros cambiamos la mente, vamos a actuar con amor. Pero actuar con amor es hacia toda la filiación. Todos tienen que tenemos que volver a la fuente. Entonces es distinto decir yo tengo elecciones morales buenas y el que no tenga elecciones morales buenas que se vaya al infierno, no sé, yo me salvo. Es como un pensamiento muy raro. Entonces no es el pensamiento del curso de milagros. Aparte ya sabemos lo que pasa si nosotros queremos buscar el bien, buscar lo bueno, que lo malo, entre comillas, queda en el inconsciente. La sombra queda oculta en el inconsciente y después aparece de distintas formas. Entonces, este es un camino para la mente, para sanar la mente. Al sanar la mente, yo voy a tener un comportamiento más bondadoso en el mundo. Pero no es el cambio a través del comportamiento, no es la moral. No es la moral de lo bueno, lo malo, no es eso. Es sanar la mente. Cuando yo sane la mente voy a ser más compasivo, como buscaba el Buda, ¿no? Buda entraba para la compasión, para... Bueno, espero ser claro. ¿Cómo están? Después voy a leer esas 4 diferencias, es más, pero si quieren ahora decir algo, preguntar algo. Si se les ocurre decir algo, preguntar algo, bárbaro. ¿Es claro lo que vamos viendo? ¿Sí? Bueno. Claro. Sí, Agustín. Susana, dale No, vos. dale. Bueno. No, mi pregunta es esta, que sería lo siguiente. Yo hace ya un tiempo que vengo sintiendo, o sea, una pregunta más personal, por decirlo. Está perfecto. Como que me voy encontrando con un montón de emociones y de sombras, llamémosle. Y a veces siento que me doy cuenta que está proyectado hacia afuera eso, en cosas como comparaciones, como decías vos, digamos. Y en otros momentos me doy cuenta que me siento incómodo, me siento ansioso, me siento con miedo X. Y realmente no, es como vos decías también, ¿no? Que uno dice, bueno, la causa no es visible, por lo menos para mí, claramente, ¿no? Como decir, no, me estoy poniendo ansioso porque me estoy comparando o algo así, sino como que, bueno, está pasando esto. Sí, Vos sí. decís que es como lo principal sería aceptar eso
O sea, como no querer arreglarlo de alguna manera o combatirlo, sino porque, o sea, yo puedo pensar y decir, bueno, esto no es real, pero a la vez lo sentís, digamos. Claro, sí. No sé si Mira, se entiende, capaz que fue sí, medio... no, sí, se entiende claramente, se entiende claramente. Si yo te tengo que contestar desde esta enseñanza del curso de milagros, la palabra no sería aceptar. La palabra aceptar tiene más que ver con lo que se llama no dualismo, por ejemplo, Sergi Torres, Jeff Foster, que son enseñanzas que están buenas y que hablan de aceptar. El curso de milagros no te va a decir que aceptes, te va a decir, bueno, este es tu salón de clase. A ver, en este salón de clases te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, pero eso que te está ocurriendo hace que vos lo mires con la mente ego y tengas sufrimiento, ansiedad, miedo, porque eso es todo lo que tiene la mente ego. Nosotros con la mente ego proyectamos la culpa hacia afuera o la proyectamos hacia adentro, la introyectamos, es lo mismo para el ego. Para el ego es lo mismo atacar a otro que atacarse a uno mismo. Porque el ego lo que quiere es estar vivo, es decir, bueno, yo soy Fernando, yo soy Agustín, yo soy un cuerpo separado y estoy sufriendo. O yo soy un cuerpo separado y te estoy atacando al que esté atacando. Entonces ocurre que tengo que captar eso, ese es el primer paso, ¿no? Captar eso, no aceptarlo, sino recordar quién soy, hacer la práctica del perdón. La práctica del perdón en realidad tiene que ver con mirar por encima del campo de batalla y pedir ayuda para que me recuerden que esto es ilusorio, que esto está proyectado por la mente ego como una película. Y mi tarea no es cambiar la película, es cambiar la mente que proyecta. Y la mente que proyecta se va cambiando en pasos, por eso dura muchas vidas el cambio de mente, el cambio de percepción. Ahora bien, yo entendiendo más o menos, entendiendo lo que vos vas diciendo, ocurren distintas cosas. Ocurren que cuando yo entro a esa mente y ya quiero dejar de sentirme víctima, quiero dejar de proyectar, quiero dejar de echar la culpa al otro, de repente me siento peor. Entonces digo, este camino no me está ayudando mucho. Pero en realidad no te sentís peor, pero no es que te sentís peor, es que estamos empezando a realmente tomar conciencia de la mente ego, a mirarla. Antes estábamos proyectándola hacia afuera todo el tiempo, entonces no la mirábamos. Entonces, por eso necesitamos la ayuda adentro, porque, wow, ¿qué pasa acá? Siento más odio, siento más miedo, siento más que esto no tiene sentido, siento más que soy de otro lado, debo ser de otro lado, ¿no? No encuentro casa, no tengo la casa, no. O de repente sí, me encuentro un ratito bien, pero después un ratito se me va. Es decir, es impermanente, es impermanente. Pero cuando dejo de proyectar tanto al mundo, puedo llegar a sentirme peor, entre comillas. Pero no es que me estoy sintiendo peor, es que estoy realmente mirando mi mente ego, por un lado. Por otro lado, no por el curso de milagros, sino porque las personas, nosotros, por ejemplo, de algún modo estamos intentando ser más responsables, haciéndonos cargo y tratando nuestro modo de practicar este perdón del curso de milagros. No importa si uno no leyó el curso de milagros, no importa, pero de algún modo estamos tratando de cambiar la percepción. ¿Qué pasa con el ego cuando se da cuenta? El ego es como una entidad también, ¿no? ¿Qué pasa con el ego cuando se da cuenta que nosotros estamos yendo hacia la luz? Se pone loco. Entonces, empieza a hablarnos más. Vos no vales nada, vos sos un desastre, tu vida está mal. Empieza a decir, che, acá estoy yo, no me deshagas en la luz. Empezamos a tener tal vez más síntomas físicos. A mí me pasa todo lo que estoy hablando me pasa. Y lo estudio porque me pasa y porque quiero
salir de todo esto, y estamos todos en el mismo proceso. Pero ¿qué pasa? Cuando voy más hacia la luz, el ego parece como que se exacerba. Entonces es ahí donde tengo miedo. Es ahí donde digo, ¿y esto qué hago? ¿A dónde busco la salida? Bueno, por eso necesitamos una ayuda interna o necesitamos una tradición que nos sostenga. Puede ser el budismo, el curso de milagro, puede ser lo que uno quiera. Pero finalmente atravesar la sombra no es por sufrimiento, no es porque la expiación sea a través del sufrimiento, es porque nosotros fabricamos todo este inconsciente en muchas vidas. La humanidad fabricó todo este contenido que ahora tiene que borrar. Entonces deshacerlo no es fácil, pasamos por muchos periodos de inestabilidad, pasamos por montones de crisis, pasamos y al final está la noche oscura del alma. Ahí estaba leyendo un librito, no, lo digo sin saber demasiado, ¿no? Pero Ken Wilber habla de esta evolución de la conciencia, ¿no? No habla del curso de milagros, pero habla de la noche oscura de los sentidos, la noche oscura del alma y la noche oscura del yo. Imagínense todo lo que nos falta atravesar, ¿no? Vamos atravesando lo que no es real, lo que nosotros fabricamos, pero todo eso requiere voluntad, requiere fe, requiere fe. Requiere fe en que hay una mente recta, un guía interno que nos está ayudando. Si no, no podemos atravesar toda esa sombra, nos volvemos al mundo, nos volvemos al mundo. Ahora, ante tu pregunta, también eso se llama milagro. Todo eso, milagro, todo lo que estoy hablando. El milagro es en la mente, el milagro no es en el plano físico, es en la mente. Ahora, yo te diría también, Agustín, que nosotros tenemos que ayudarnos a través de lo que se llama magia. En el curso de milagros se llaman magia. En mi caso, yo digo mi caso, yo soy muy poco constante para la tarea física, el entrenamiento físico. Soy poco constante. Pero mi vida es diferente si hago entrenamiento físico o si no lo hago. Es muy diferente. Y les aseguro que lo dejo de hacer. Empiezo y dejo. Pero siempre empiezo algo y lo dejo. Bueno, yo ahora noto que en mí, que soy tan mental y tan metafísico así, necesito hacer, puedo hacer yoga, tai chi, todo eso que lo he hecho toda la vida y está buenísimo. Pilates, lo que uno quiera. Pero yo necesito hacer algo fuerte. Y ahí noto la diferencia, algo aeróbico, algo cardio, por ahí le llaman, no sé. Es decir, eso es magia, pero por lo menos uno pone el cuerpo un poco alineado, más las personas que somos más mentales. Por supuesto, alimentarnos bien, estoy diciendo obviedades, ¿no? Obviedades, alimentarnos bien, conectarnos con la gente, hacer una vida normal y poner a raya el ego, empezar a verlo. No es aceptar nuestra vida, pero sí tomar nuestro salón de clases. Y nuestro salón de clases en esta vida es este. En otra vida ya fuimos, no sé, vivimos, no sé, fuimos millonarios, no sé. Ahora no sé si a alguno le toca, no sé. Pero en otra vida ya vivimos otro tipo de experiencias, que para el ego es para seguir confundiéndonos, pero para la mente recta es para recordar quiénes somos. El millonario materialmente es para recordar que ahí no va a encontrar nada. Es decir, la vida que nos toca es la que nos toca en esta experiencia del alma, y está bueno no aceptarla, pero sí tomarla para decir, bueno, yo practico el perdón sobre este escenario de clases. Entonces, no es simple pero no es fácil, dicen en el curso de milagro. O sea, nos pasan todas esas cosas que vos decís que te pasan. A mí también me pasan, y tenemos que tener una dosis de buena voluntad, tener constancia, y buscar una guía, buscar una tradición, un libro, una enseñanza que nos ayude, sea lo que sea, que nos guíe. Y tener fe no en que Dios va a cambiar, va a poner un presidente iluminado en Argentina. No, Dios no hace eso. Fe en que somos ayudados para conectar con la mente recta y conectar con la paz interna. La paz es nuestra herencia natural.
La paz es nuestra herencia natural, está en la mente recta, pero nuestra tarea es deshacer las nubes, deshacer las barreras que nos alejan de nuestra mente recta. Por eso la espiritualidad a veces se transforma en algo que son todos buenos y tienen bendiciones unos a otros, y no es eso. La tarea de la espiritualidad es bien, podríamos decir, freudiana, en cierto sentido. No con la asociación libre de Freud y con el análisis de Freud, pero sí sabiendo que tenemos un inconsciente, o un inconsciente familiar, o lo que sea, colectivo y de otras vidas, registros acásicos, que es muy tremendo, y que tenemos que, es tan largo de que tenemos que ir deshaciéndolo de vida en vida. Y también es tan difícil recordar, no tan difícil, nos daría tanto miedo, porque nosotros podríamos en este momento respirar, conectar con la mente recta y volver a la fuente, pero nos daría tanto miedo encontrarnos con esa luz, que es un proceso, es un proceso. Pero volviendo a lo que vos decís, hay que tener constancia, fe y buscar alguna tradición que nos ayude, literatura, cosas que nos ayuden, personas, lo que sea, pero finalmente esa persona, literatura, enseñanza, budismo, un curso de milagros, ¿cuál es la ayuda? Te ayudan a que encontres tu propia guía interna, porque ese es el terapeuta y la verdadera ayuda. Pero uno tiene fe mientras el camino parece difícil, y por momentos el camino parece muy difícil para el cuerpo. Pero bueno, ahí hay que redoblar la fe, la confianza y seguir en el proceso. No sé si te dije algo, Agustín. Sí, sí, mucho. Bueno, Gracias. no, gracias a vos. Y no sé quién más quería decir algo. Yo, Ah, Susana, sí. pero con lo que dijiste ya cubriste lo mío también, Ah, bueno. porque coincidía un poco con Agustín, o sea, yo alcanzaba, en este tiempo alcanzaba a ver cómo proyectaba hacia afuera Sí, la culpa, digo, claro, eh, para no verla adentro. Entonces, hasta ahí llegaba, hasta darme cuenta cómo la tiraba afuera para no verla adentro. Pero como que no lograba más. Y bueno, como que ahora un poco me cayeron varias fichas y me aclaro mucho. buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, espero... ¿Alguien más quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo? Ahí preguntaron algo en el chat. A ver. Ah, y con las cosas buenas pasa lo mismo entonces, cuando sentimos felicidad, ¿es por el ego? María Eugenia. Bueno, cuando sentimos felicidad, está bueno disfrutarla y simplemente vivirla. Hay muchas cosas que nos traen así momentos de felicidad. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, la música. La música es universal y a todo el mundo le gusta la música. A algunos les gusta música de un tipo, otro de otro tipo, pero más o menos la música nos conecta con algo, ¿no? Un paisaje, alguna conexión con otra persona, algo que nos pasa, o de repente nos ocurre algo que nos da felicidad. Y bueno, simplemente tenemos que disfrutar la felicidad y pasarlo bien. Que ese también es el propósito de un curso de milagros, que lograr ser un alumno feliz. Un alumno feliz es el que atraviesa la tormenta recordando que está acompañado, que el desenlace es seguro, que la mente recta le gana al ego, que el desenlace terminó, que la sombra se deshizo. Entonces, el alumno feliz es el que atraviesa la tormenta y el sufrimiento y lo ve como por encima del campo de batalla. Entonces podemos simplemente disfrutarlo. Lo que sí no tenemos que hacer es apegarnos a eso. Eso ya lo dijo Buda. Dice, cuidado que te estás apegando a algo impermanente, ¿no? Yo tengo el yate en el Caribe y digo, ya logré la felicidad,
Y me vuelvo y vuelvo al año siguiente y un tsunami me llevó el yate, ¿no? Y se acabó la felicidad. Es un mundo dual. Entonces, no me puedo apegar a las cosas. Si yo me apego a las cosas, pero si ocurre algo bueno, bueno, lo disfruto, pero no apegándome, sabiendo que la vida cambia. Y que cuando cambie la vida, la única constancia va a estar adentro, en la mente, no va a estar en el mundo. Aún así, por ejemplo, Gary Renard, que es una persona que fue muy ayudada por esos maestros, por su mente, y bueno, hay que leer los libros. Yo le recomiendo La desaparición del universo. Él dice que cada vez disfruta más la vida. Es decir, a medida que las personas van tomando como más, van iluminando un poquito la conciencia a través del perdón, deshaciendo esa palabra culpa y deshaciendo el ego, van disfrutando mucho más la vida. Gary Renard le encanta la comida, disfruta ir a comer, le encanta Hawái a él, y van a Hawái, disfrutan las cosas, pero disfruta cada vez más. Él dice que a medida que vas iluminando la conciencia, disfrutás más la vida, pero aún así él quiere volver a su casa. No se quiere quedar acá. Él sabe que esto es impermanente, irreal, ilusorio, cambiante, y que si me apego en la primera verdad del Buda voy a sufrir, ¿no? Entonces, finalmente, si me tocan cosas que son lindas para mí, las disfruto, las vivo. Pero mientras vaya perdonando, voy a disfrutar cada vez más. Voy a sentirme cada vez más en paz. Todavía nos falta, a todos nosotros nos falta seguir y tener fe. Tener fe que esa oscuridad a veces se hace muy inestable. No importa, uno sigue. Pero las personas como Gary Renard, que fueron logrando más niveles de luz en esa conciencia, lo disfrutan mucho más, y como os dije, aún así, saben que son un ser, y saben que son parte de la mente de Cristo, hijos de Dios, y que no están acá. Y quieren volver a casa. Bueno, ¿cómo van? Vamos a ir terminando por la hora. ¿Quedó claro el mensaje que quise transmitir? ¿Sí? Sí. Fuimos por distintos lados. ¿Se animan para que quede grabado, que les lea algo, una carilla? Son las 4 diferencias. Obvio. Las 4 diferencias entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional, ¿no? Primero, un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye toda materia, forma y el cuerpo. La Biblia afirma que sí lo creó. 2. El Dios de un curso de milagros ni siquiera sabe del pecado de la separación, puesto que saber de él lo haría real, y todavía menos reacciona a él. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente, como se describe en el relato del Jardín del Edén, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas como mínimo. Esto lo escribe Kenneth Wapnick. 3. El Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás seres humanos. Forma parte del Hijo único de Dios o Cristo. El Jesús de la Biblia se le considera especial, aparte, y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. 4 y último. Ay, perdón que toqué algo y se me fue la imagen. 4 y último. El Jesús de un curso de milagros. Se me va la imagen. ¿Ahí ven bien? ¿Escuchan bien? ¿Sí? El Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz, en un acto de sacrificio expiatorio por el pecado. Más bien enseña que el pecado no existe, al demostrar que en realidad no le pasó nada, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. El Jesús de la Biblia agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad, en la cual establece que el pecado y la muerte son reales. Además refleja claramente que Dios
ha sido afectado por el pecado de Adán y tiene que responder a la presencia real del pecado en el mundo sacrificando a su Hijo bien amado. Bueno, esas son las diferencias. Bueno, ahí queda grabado. Bueno, muchas gracias por haber estado. Este encuentro yo lo voy a subir a YouTube, si lo quieren volver a ver. Gracias por haber estado. No sé si quieren decir algo más, o cómo están, cómo se sienten, si resultó claro. Muy claro, gracias. Bueno, gracias. ¿Sí? Y claro, y a trabajar mucho, a seguir trabajando, ¿no? Sí, a seguir trabajando. Todo el curso de Milagro es un curso para practicar el perdón. Es un curso para ver el ego. Entonces, nuestra tarea es la dinámica del ego. Va a ser por mucho tiempo, dice Kenneth Wapnick. Entonces, todavía no estamos ahí tan iluminados, ¿no? Tenemos que seguir viendo el ego. Y seguir Trabajando y trabajando. Y trabajando y trabajando, sí. Esa es la idea. Pero trabajando como alumnos felices, es decir, ver el sufrimiento del ego por encima del campo de batalla y que el perdón, pidamos ayuda para recordar quiénes somos realmente. Bueno, les agradezco haber estado, les mando un abrazo, bueno, muy claro, muchas gracias, bueno, gracias, bien, bueno, buenísimo, están... Gracias a vos. Gracias. Gracias, Fer. Excelente todo. Muchas Bueno, gracias. bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta Hasta luego. luego. Después la ven a la clase en YouTube. La volvemos a ver. La volvemos a ver en el canal. Nos Chao. vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Ale. Chao, Agustín. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao. Ahí termina. Chao. Chao. Chao, Ale.